Disculpen si al final del video anterior el audio pues ya no se, por el ruido de la lluvia, ya no se escuchaba mejor. Entonces yo decía acá que el error que nos estaba bajando de la asignación masiva de los datos era porque nosotros no le habíamos indicado acá, por ejemplo, al modelo de estudiantes, o student, los campos sobre los cuales había que escribir. Y hubo un momento en el que la variable jornada yo la tenía mal escrita, lo tenía como foranda. Entonces, cuando el controlador venía a buscar en el objeto request la jornada, este no existía. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado, hacía la mención anteriormente a eso, que cuando nosotros estemos escribiendo acá las pruebas en Postman para enviar los datos, la petición de tipo POST para que esos datos se agreguen, estos pues tengan adecuadamente los registros, los nombres adecuadamente escritos para que no nos generen esos errores. Continúo entonces explicando. Ya nosotros escribimos puedo ir contrayendo estas funciones porque no necesito estarlas navegando todas. Entonces aquí ya escribí la función store. Ahora en create voy a traerme lo que tengo acá, lo copio para no volver a escribir lo mismo. Porque en show lo que voy a hacer es, yo tengo aquí, me dice, despliega un recurso especificado o específico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, $student, sin la S porque es singular, llamo al modelo student y voy a llamar el método find or fail, $ID. ¿Por qué? El método find or fail lo que hace es, lo que mencionábamos por acá, dentro de los atributos, aquí está, el método find or fail lo que hace, si lo traduce porque es un nombre descriptivo, lo que hace es buscar que lo que usted le está mandando aquí, el ID. Entonces, como el ID es la clave primaria en la tabla de estudiantes, si usted le manda un número de ID, le va a extraer toda la información, todos los datos de ese ID que usted le esté mandando como parámetro aquí. Entonces, en la respuesta nosotros le vamos a decir el status OK y vamos a mandar también aquí estudiante, porque solo es uno, y vamos a decir $student. Acá una coma y el mensaje lo vamos a cambiar. Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, se recupera un registro, a anotar bien aquí para usted. Esta información es más para usted porque más adelante lo vamos a usar. Búsqueda de un registro. Eso es lo que estamos haciendo. Luego se pasa esa información a una pista. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a mandar esto en un método show? Pues para borrar o editar un registro. No, solo borrar sería aquí la palabra. Editar hay otro método más adelante para borrar el registro. A ver, el estudiante. Entonces, ¿cuál es, para llamar este método show, cuál es la ruta? Venimos nosotros a nuestra consola y acá está el método show. Miren, show, studentController.show. Y si no lo alcanza a ver, hagámosle un zoom. Mire, aquí dice show. ¿Y de dónde viene? De Student Controller. Entonces, ¿a dónde se encuentra? Es en una petición de tipo get, donde se llama al verbo, porque este es un verbo, estudiantes, y le vamos a enviar como parámetro el ID que queremos ver. Por ejemplo, si yo quiero ver, voy a ir aquí a Workbench, si yo quiero ver toda la información del registro 3490, si yo voy a venir a Postman y voy a decir acá la petición de tipo get,
esa es una petición de tipo GET, me está diciendo allá. Yo voy a tomar toda esa ruta y voy a decir 3490, envío este dato y la respuesta que yo voy a recibir, status OK, 3490, el RN es ese, Alin Mills, femenino, y ahí están todos los datos. Entonces, esto normalmente se pasaría a una vista, pero como nosotros estamos haciendo peticiones, lo que estoy haciendo yo a través de estos videos es demostrándole que puedo hacer un cruce de datos de momento sin necesidad de un formulario. Entonces voy a tomar estos mismos datos del método show o de la función show y voy a ir aquí a la función edit. Y aquí lo único que retorno, se recupera un registro, búsqueda, luego se pasa la info a una vista para editar los datos del estudiante. Entonces lo mismo va a ser acá. Pero ¿cuál debe de ser esta ruta? Nos volvemos a acercar y aquí tenemos, mire, el método que se llama edit. El verbo me dice acá que yo voy a escribir estudiantes, diagonal, el ID, porque este es el nombre de la variable donde escribimos después del diagonal, donde escribimos el 3490, lo está tomando como parámetro URL. Y de ahí hay otro verbo, diagonal, otro verbo que es la palabra edit. ¿Y qué tipo de método de petición es? Perdón, ¿qué tipo de petición? Es una petición de tipo GET. Entonces, si nosotros regresamos acá y le digo aquí a esta ruta, diagonal, edit, cuando hagamos la petición, Laravel me va a responder de nuevo con todos esos datos. La diferencia es que me está diciendo que esa información se va a pasar a una vista. ¿Para qué? Para editar los datos del estudiante. Ahí nosotros vamos a ir a crear, ya cuando estemos trabajando propiamente en un flujo de un formulario, vamos a ir a crear el formulario y vamos a hacer que esa información sea editada. Y tenemos ahora también los últimos dos métodos, que en este caso son el método destroy, perdón, el método update, que es cuando nosotros, a través del llamado de cuando ya hemos editado un registro, nosotros volvemos a enviar los cambios a la base de datos, a la tabla de la base de datos, perdón. En ese sentido, entonces, esos cambios vienen en la variable request. ¿Por qué también toma el ID? Porque las claves primarias no se pueden cambiar. Las claves primarias, esto apréndaselo desde que le enseñé SQL, les dije, las claves primarias, una vez asignado un valor, esos no cambian. No pueden cambiar. En ese sentido, entonces, lo recibimos como parámetro y solo a ese sería el único que nosotros no cambiaríamos. Aquí también nosotros podríamos hacer una validación como la que hicimos nosotros acá en la función store. Nosotros entonces en la función update podemos hacer lo mismo, porque no podemos permitir que un dato que ya tenía información, al momento de que venga a actualizarse el registro, me venga información vacía. Eso no es correcto. Entonces nosotros tenemos que validar previamente a través del método validate y después de eso nosotros hacemos esto. $student, que así vamos a llamar a la variable, que llama al objeto modelo student y vamos a llamar aquí el método de búsqueda, find or fail. Si no me aparece la sugerencia, entonces la escribimos. Una vez que se ha extraído la información, entonces nosotros comenzamos a decir $student, como es un objeto, le vamos a decir que el RN sea igual a $request en el objeto RNE. Aquí sí separamos por punto, finalizamos con punto y coma cada línea. Copio, pego, hago el multicursor, los nombres, enter, pego, multicursor, apellidos, voy actualizando. Mira, aquí ya no tengo que escribir una instrucción update, sino que lo que tengo que hacerlo es de esta manera. Campo sexo,
¿Qué le estoy diciendo? Si no me está entendiendo aquí, le estoy diciendo a la búsqueda de los datos que encontré acá, que están almacenados en esta variable, este se convirtió en un objeto. Ok, llámeme el método, el atributo RNE de este objeto y asígnele este valor. Una vez que lo ha hecho lo mismo con RNE, viene a hacer lo mismo con nombres. ¿Y de dónde toma eso? De request. O sea que son los datos que nosotros vamos a mandar desde el método POST de nuestro respectivo formulario. Fecha NAC, el manuscrito, fecha NAC. Después tenemos colegio, el manuscrito. Colegio. Lo que hago aquí es seleccionar, control D, y mire, con eso hice el multicursor. Presiono la tecla de escape después de escribir y ya puedo presionar el, mire, control shift hasta la flecha, y la flecha a la derecha para seleccionar por palabra y digo yo aquí, jornada, perdón, aquí era RNE, multicursor con control D y escribo la palabra jornada y se escribe en las dos lugares. Vengo acá otra vez, después de jornada tenemos la sección. Entonces ya hemos escrito todos los campos y ahora solo le voy a decir $student y voy a llamar el método save. ¿Y qué es lo que va a hacer el método save? Me va a ejecutar una instrucción update como la que nosotros escribíamos en nuestra API cuando hacíamos la API de la hoja de vida. Entonces aquí en este momento copio este mensaje porque lo voy a necesitar y lo voy a retornar acá y en vez de decir almacenada, le voy a decir actualizado. Entonces vamos a ver, volvemos a Postman y voy a usar este. ¿Por qué razón? Tengo que ir a ver la ruta primero. Para llamar ese método que va a ser put o pash, solo le tengo que decir estudiantes y el ID. ¿Y cuál es el método? Update. Entonces la ruta va a ser estudiantes y el ID. Pero yo siempre voy a hacer, perdón, aquí, yo siempre voy a hacer una petición de tipo post, pero voy a enviar una variable más que se va a llamar method. Entonces venimos nosotros, acá, regreso a esta sección, a la pestaña aquí de Postman, en el que tengo un post, y yo le voy a escribir aquí que voy a editar el 3490, ese es el registro. Ya le tengo un token, entonces lo único que voy a ir a hacer es colocarle ese método. En este caso solo voy a escribir aquí guión bajo method de manera, miren, y el valor aquí será put para que haga el cambio. Entonces, envío esta petición y vamos a esperar, espero no equivocarme, porque el video ya se extendió un poquito más de los 10 minutos y ahí está la respuesta. Miren. Status, ok, mensaje, la información de estudiante ha sido actualizada. Vamos a ir a ver si es cierto. Voy a ir a Workbench y acá, en instrucción SQL, le voy a decir where ID igual 3490. Entonces, solo me va a traer ahorita un registro y vamos a ver si viene con los datos de Miguel. Ahí está. Toda la información de Miguel. Y como antes había sido generada por el objeto Faker, no tenía un created path. Como hoy ha sido actualizada, me está saliendo la fecha y la hora a la que estoy actualizando. Por cierto, no es la hora, son las 5:27 ahorita de la tarde, no es la hora de medianoche, no va a estar desvelándome yo por esto. Ni les recomiendo a ustedes tampoco hacerlo, por salud, no lo hagan. Entonces ahora, solo me falta escribir a mí la función que destruye o elimina un registro. Y aquí vamos a hacer lo mismo exactamente que hacemos acá, que hacemos una búsqueda. ¿Una búsqueda de quién? La búsqueda del ID que recibo como parámetro. Entonces, al recibir ese ID,
nosotros no le vamos a andar haciendo preguntas la pregunta pues va a quedar allá en la interfase que nosotros desarrollemos. Aquí en el servidor, ya en nuestra aplicación, simple y sencillamente vamos a ir a ejecutar el método delete y lo sentimos mucho. Si usted se equivocó, pues mala suerte. Y le vamos a enviar una respuesta momentánea, solamente para efectos de este video, diciéndole el estatus OK y la información de estudiante ha sido eliminada. Vamos a ir a ver aquí, a la terminal, cuál es esa ruta destroy. Es esta. Aquí está el método destroy y la ruta va a ser estudiantes con el ID. Pero ¿cuál es el método? Delete. Entonces, no es que el método de petición, get o post, es el que nosotros vamos a hacer, sino que la variable método que nosotros escribimos acá, y esto lo voy a ampliar más, esta explicación, cuando ya estemos diseñando el formulario. Entonces aquí, en vez de put o patch, yo le voy a escribir delete. ¿Y qué va a pasar entonces cuando enviemos? Porque la ruta es la misma, miren, la ruta no cambia. Estudiantes, diagonal y el número, porque así me lo dice el verbo allá en la consola, miren. Estudiantes, diagonal y el valor del ID que yo quiero borrar. Entonces, volvemos aquí, hago clic en enviar la petición y aquí abajo ya me tiene que salir la respuesta. Lo siento mucho, se acaba de eliminar ese registro. Venimos entonces a corroborarlo. Como aquí tenemos nuestra consulta, hago la petición y ya no existe. Entonces ya con esto he demostrado con este conjunto de videos cómo se hace un club de datos usando, hasta ahorita, me faltan más videos aún, usando los controladores, el modelo, porque ya expliqué en los dos videos más temprano, o el viernes por la mañana, expliqué cómo trabajar con los IDAs y con las migraciones.